La multinacional minera AngloGold Ashanti busca desarrollar un proyecto de explotación de cobre en una zona agrícola de Antioquia, en Colombia. Hace años que la comunidad se resiste a este proyecto, a la incursión de esta empresa, porque puede afectar su economía local y, por supuesto, que el medio ambiente. Recientemente, la Fiscalía acusó a 11 campesinos de delitos de hurto y de secuestro, en lo que parece ser una utilización aleccionadora del derecho penal. ¿Cuál es la situación de estos campesinos? ¿Cómo se dieron los hechos? Lo conversaremos hoy con Ana María Gallego y Daniela Sánchez Romero. Empezamos. Y ya estamos en NTV Info, estamos con dos invitadas, Ana María Gallego y Daniela Sánchez Romero. Ana María es abogada del IPC, del Instituto Popular de Capacitación, representa a algunos de los 11 campesinos del caso que nos trae aquí hoy, y Daniela es comunicadora y ha estado al frente de estrategias de divulgación de este caso. Así que conversaremos lo jurídico y lo comunicacional de este caso. Primero, Ana María, preguntarte una cronología de los hechos para que entendamos cómo se dio toda esta situación, qué es lo que está pasando con los 11 campesinos en Antioquia. Bueno, primero tenemos que ubicarnos entonces, hace aproximadamente 15 años llega entonces la minera al territorio, empieza con actividades de exploración y realmente, aunque los campesinos llevan pues todo este tiempo oponiéndose a la realización del proyecto, la situación alcanza un punto álgido a partir del año 2022, cuando su ejercicio de defensa del territorio empieza a acudir a mecanismos de protesta social, y entonces lo primero que hacen es oponerse a la instalación de unos equipos llamados piezómetros que servían para explorar y investigar sobre aguas subterráneas en el territorio, y los campesinos entonces empiezan a desinstalar entonces estos equipos de los predios privados que se instaló, la empresa instaló en estos predios privados estos equipos mediante un contrato de servidumbre, el cual no está debidamente inscrito en algo que Colombia se llama el certificado de tradición y libertad, que es como, pues, como la hoja de vida de los predios, por decirlo de alguna manera. Entonces, a razón de este ejercicio de defensa del territorio, a los campesinos los querellan. Esto de la querella es un procedimiento policivo que se enmarca dentro de la Ley de Convivencia Ciudadana de Colombia, y alegan que el ejercicio que realizaron era una perturbación a la posesión. A partir entonces del año 2022, ellos empiezan, como les dije, con un ejercicio de protesta y de defensa más activa del territorio, lo que termina conllevando entonces que todos estos hechos terminarán siendo documentados por la empresa y fueran presentados ante la Fiscalía General de la Nación como denuncias, enmarcándolo en unas situaciones aparentemente, supuestamente delictivas, pero obviando todo el contexto de protesta social. Entonces, terminan presentándose unos 9 hechos de un supuesto secuestro, de un presunto secuestro, sumado a hechos de hurto, que es precisamente como el marco del ejercicio donde desinstalan los piezómetros, y también se imputa el delito de lesiones personales, porque en el marco de esa protesta, pues, un canino muerde a uno de los trabajadores de la minera. Bien, estamos hablando de la empresa multinacional de capitales sudafricanos, AngloGold Ashanti, que está intentando obtener la licencia para hacer explotación de cobre en zonas agrícolas de Antioquia. ¿Cómo está la situación de la empresa? Entiendo que aún está en esa fase en la que no consigue la licencia, que no se han dado los estudios. Es por eso que también la resistencia de la comunidad a que avance en esa posibilidad, con las consecuencias nocivas sobre el ambiente, sobre la economía local. ¿Cuál es la situación jurídica, si se quiere, de la empresa en esa posibilidad de explotación que se encuentra con la protesta, ¿no?
dentro del marco jurídico colombiano, se tiene un periodo mínimo de aproximadamente 3 años para actividades de exploración minera. Este plazo, sin embargo, se puede ir extendiendo hasta 11 años mediante prórrogas. En el caso de AngloGold Ashanti, la empresa lleva más de 15 años realizando exploraciones en Jericó y prolongando esa fase exploratoria a través de diversas extensiones y recurriendo a una serie de estrategias pues, para avanzar en sus intereses. Aparte de las estrategias jurídicas, también tiene una táctica recurrente que es como la penetración social, o sea, intentar influir y capturar autoridades de orden local y a la comunidad también. Entonces lo ha logrado a través de apoyo económico a las administraciones municipales, captando la voluntad de gobiernos locales, ha incursionado en el sector educativo, financiando, por ejemplo, viajes para rectores a Brasil en el año 2016 para que conocieran del proyecto, de un proyecto minero manejado por la AngloGold, patrocinando actividades culturales, recreativas, deportivas. Entonces esto ha generado que la comunidad en Jericó termine como adoptando múltiples posturas y esto lo que provoca es la exacerbación del conflicto que ya no es solo ambiental sino cultural y social dentro de la misma comunidad. Claro, normalmente, y me lo contarán ustedes, estas empresas lo que hacen es tratar de convencer con que va a haber puestos de trabajo, con que va a haber desarrollo para la comunidad, además de influir en las esferas políticas e influir en las esferas comunicacionales, que me parece que es una estrategia también importante de esto para, de algún modo, ir convenciendo a la población, muchas veces ocultar información sobre las cuestiones nocivas o la falta de permisos que aún se tienen. Daniela, ¿qué me podés decir de esto? ¿Esto ha ocurrido en este caso con todos estos años que cuenta Ana María que está la incursión de la empresa en la zona? ¿Se identifica un trabajo de estos de laboratorio respecto de la opinión pública para obtener ese consenso que les permita seguir operando? Sí, realmente los productos comunicativos o la incidencia comunicativa nace ante esa necesidad de responder a esa desinformación y esa cooptación de la opinión pública que la empresa venía haciendo. Como lo mencionaba Ana María, ya ellos venían haciendo un trabajo de movilización social, si se quiere, en pro de ellos, con manipular información alrededor de los procesos educativos, los procesos electorales, los procesos sociales que deberían haber estado en manos del Estado, pero que entonces llega la empresa a cumplir esa labor y al mismo tiempo pues todo esto va de la mano de una imagen de mercadeo y de comunicaciones muy fuerte en donde se venden o se implantan como una empresa que va a brindar desarrollo y que va a brindar avances tecnológicos a la subregión, desconociendo los impactos ambientales que puede generar. Entonces, a raíz de eso, diversas organizaciones sociales y grupos comunicativos populares pues nos hemos unido para contar quiénes son las personas que defienden el territorio, quiénes son realmente esos 11 que ellos señalan y venden en redes sociales como criminales, pero que realmente son campesinos y campesinas, y mostrar cuáles han sido los impactos de la empresa en otros países y en otros continentes alrededor del mundo. Hay un documental muy importante que hicieron las mismas comunidades del suroeste antioqueño que se llama Quítale la Máscara, en donde muestran a través de unos productos audiovisuales cuál es la historia realmente de AngloGold Ashanti y qué pretenden, ellos venir a hacer acá al territorio antioqueño. Entonces ha sido eso, una campaña en donde hemos apostado por el reconocimiento de los valores ancestrales y campesinos de las comunidades y mostrando cuáles son los impactos y cuál es esa cara de AngloGold Ashanti en cuanto al tema de la minería. Eso me parece interesante para conversar, cómo una conducta jurídica, en este caso la Fiscalía, termina configurando un perfil de estas personas o coadyuvando a que la imagen de estas personas sea una, porque estamos hablando, si vemos lo que está haciendo en este momento la Fiscalía y la empresa, de personas que cometieron hurto, cometieron secuestro y en realidad
son miembros de la comunidad, seguramente con sus redes, sus lazos, muy respetados, con historia y con voz propia y con mucha información para poner sobre la mesa las afectaciones al ambiente y a la comunidad que puede hacer un proyecto como el de Anglo Gold Ashanti, y cómo una cosa termina, lo que es por ahí una cuestión jurídica en un tribunal, termina en realidad siendo clave para seguir erosionando la imagen de la protesta y de la defensa del ambiente. Les pido una reflexión sobre esto y sobre todo también conocer quiénes son estos 11 campesinos para que los tengamos desde la otra perspectiva y no desde la que nos intenta imponer la situación. Bueno, frente a... Dale, entonces yo empiezo. Pues una reflexión frente a esto principalmente es que vemos como la cara más oscura de la justicia, la instrumentalización de lo que es el poder punitivo. O sea, nosotros conocemos que está bien, el derecho penal existe en nuestra sociedad para la protección de bienes jurídicos como la vida, el patrimonio, la integridad personal, pero no podemos desconocer su otra faceta, y es que es una herramienta de control social, y que dentro de la tergiversación del discurso y la descontextualización de conductas, porque lo que ocurrió en este proceso fue que se presentaron estos hechos completamente al margen del conflicto socioambiental y se presentaron como 9 hechos dispersos de secuestro, sin decir que había una razón subyacente, que era el tema que se estaban oponiendo a la exploración minera en su territorio. Entonces, el poder punitivo, y pues creo que el Estado es muy consciente del alcance que tiene el derecho penal precisamente, y aunque este proceso salga o no avante digamos, en instancias de juicio, se sabe que mientras eso ocurre puede provocar situaciones problemáticas como podría ser la privación de la libertad de estas personas, y con eso conllevaría a la suspensión de todas las actividades de protesta que se estén realizando, a la inocuización de las comunidades que estaban manifestándose por temor a represalias con ellos, por temor a hacer lo siguiente. La misma Fiscalía dijo, estas son las primeras imputaciones, vienen más. Entonces, en ese sentido, vemos que el proceso penal se está completamente tergiversando y se está instrumentalizando para defender intereses de terceros. Y yo en las audiencias dije una frase que quisiera repetir aquí de un doctrinante de derecho penal que me encanta, que se llama Klaus Roxin, ya murió, y es: un Estado de derecho debe proteger a las personas no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Bueno, y con respecto a quiénes son estos campesinos, pues son líderes veredales, son presidentes de juntas de acción comunal, por ejemplo, el señor de 86 años también participó del consejo de Jericó, o sea, son líderes políticos, también hacen parte del acueducto comunitario, o sea, son miembros de la Junta del Acueducto Comunitario, entonces tienen toda la legitimidad del caso para defender su territorio y defender sus acuíferos. Daniela. Bueno, yo empiezo por eso último que terminó Ana, y es que ellos son hombres y son mujeres que desde que nacieron y empezaron a habitar esos territorios defienden lo que tienen y defienden su ancestralidad, que no se han arrepentido de tomar la voz y tomar la valentía para resistirse frente a un proyecto megaminero que lo que va a dejar en últimas es destrucción y va a acabar como con esa tradición de su territorio, que siguen en pie de lucha y que es muy valiente, y es de reconocer esa capacidad que tienen ahorita con tanta resiliencia de afrontar esos procesos tan difíciles. Reconocen que les duele que se haya llegado a instancias penales, pero también siguen en pie de lucha para defender su territorio. Y esto lo que nos habla es que la juntanza de todos y todas desde las diferentes esferas, judicial, desde la comunicativa, desde la social, desde los psicólogos y las psicólogas, ha permitido que el proceso resista y que el proceso pueda tener un avance de 15 años que lastimosamente pues ha desencadenado este tipo de acciones que no celebramos y no respaldamos,
pero que nos han evidenciado cómo quienes tienen el poder manipulan a su favor y a su acomodo lo que quieren. A nivel comunicativo ha sido súper importante esto, porque si bien ya veníamos con el numeral todos somos querellados cuando iniciaron los procesos de querellas, pues quisimos mantener algo similar, y estamos con los 11 de Jericó, algo que ha causado el impacto que no esperábamos y que lo recibimos, y es que la ONU se pronuncie, que Defensoría del Pueblo se pronuncie, que el presidente Gustavo Petro, Ministerio de Ambiente, de Defensa, de Interior, de Agricultura, que estas altas esferas reconozcan el conflicto socioambiental y reconozcan que quienes están detrás de esto no son vándalos ni criminales como lo han hecho pensar la empresa, sino que son campesinos y campesinas líderes y defensores de su territorio. Este uso persecutorio o amenazante del derecho penal, como decías de algún modo, Ana María, me parece también, y Daniela, con lo que decís, como que también termina evidenciando una desesperación del poder, ¿no? Que termina haciendo esto como para detener esa resistencia de tantos años, y como también hay un desgaste como de la empresa, sintiéndose poderosa y que puede ir por encima de los derechos de la comunidad, y también evidencia una desesperación que, de hecho, y te pregunto sobre todo, Daniela, pero también Ana María, termina poniendo en la opinión pública un tema que lleva tantos años, como ustedes cuentan, pero que explota en los medios y en toda la región, excede a Jericó, excede a Colombia, por esta brutalidad, esta grosería de imputar a los 11 campesinos. Cómo esa desesperación y sentirse poderosos termina siendo contraproducente para la causa de la empresa, si se quiere, y hoy siendo una causa que es los 11 de Jericó. ¿Qué reflexión tienen sobre esto, Daniela? ¿Y cómo se hace para explicarle a las personas que no están en el territorio qué importante es la defensa del ambiente, cuando también en los discursos que más proliferan son los de, bueno, pero hay una inversión, va a haber trabajo, va a haber desarrollo, se niegan al progreso? ¿Cómo desmenuzar, cómo deshacer esos discursos para, en este caso, mostrar que la defensa del ambiente y lo que han hecho estos 11 campesinos y muchas otras personas tiene una razón de ser, y que esa resistencia no es un capricho, ¿no? Sí, pues ve que encontramos al principio de todo este proceso, que también ha sido judicial y comunicativo a la par, un rechazo muy grande de los medios de comunicación tradicionales acá de Antioquia y de Colombia, porque obviamente toca intereses políticos y económicos de la región, que no querían visibilizar lo que estaba pasando, y más cuando el canal regional más importante, quien está en la dirección, era la directora de comunicaciones de Anglo-Gola Ashanti. Entonces, lo que veíamos era una resistencia muy grande a abordar estos temas con enfoque social. Cuando lo hacían era simplemente para cuestionar esa posición o esa oposición mejor de los campesinos hacia esa bandera de desarrollo, un poco como defendiendo la empresa. Y ahorita, cuando está ya todo este boom a nivel penal, lo que vemos es que ya hay una reflexión un poco más grande, y es hacerle entender a la gente, en eso que vos decís, que esto tiene una razón de ser, y la razón de ser es que nuestros ecosistemas se están acabando, que Suroeste en este momento tiene territorios como Jericó y como Támesis, en donde no se están realizando actividades de minería, pero que de realizarse pueden desencadenar problemáticas que estamos viviendo en otras regiones del departamento, como lo es Segovia, Remedios y el Bajo Cauca, en donde la destrucción ya es irreversible, en donde no podemos hacer nada, y que los recientes desastres del clima, los aguaceros, las fuertes oleadas de calor nos están demostrando que es importante cuidar lo que tenemos, cuidar nuestras fuentes hídricas, pues porque si se acaban no se van a recuperar, son recursos que no vamos a poder renovar y no vamos a poder reemplazar. Entonces, a partir de esos discursos de venga, esto está bien, ¿por qué lo vamos a tocar para dañarlo y dejarlo como en estos otros territorios donde ya no podemos hacer mucho más? Vamos a dejar que pase. Si bien es muy importante y no podemos desconocer que algunos de los metales que están ahí
pues hacen parte del comercio, el cobre, el oro, hacen parte de la creación de tecnologías y demás, pues podemos mirar otras cosas. Por eso también hablamos y apostamos de la transición energética ecosocial y justa. ¿A costa de qué vamos a sacrificar para sacar un poquito de oro o un poquito de cobre? ¿Para quién va a ser ese cobre y para quién va a ser ese oro? Entonces ha sido más como reflexionar en torno a eso, y hemos tenido muy buena acogida, como tú lo has dicho, y que esperamos pues que esto no se acabe solamente en estos procesos judiciales, sino que con esto también podamos visibilizar otros caminos y otros procesos que se vienen haciendo desde acá, desde Colombia y en toda América Latina. ¿Cómo se enmarca este caso, Ana María, en un clima regional, si se quiere? Hay una arremetida del extractivismo en varios países. Bueno, Colombia parece ser un laboratorio de esto, ¿no? Con mucha persecución a líderes sociales, líderes ambientales, mucho extractivismo y también en un clima regional que parece ser que América Latina está para extraerle cosas a la tierra y que hay mucho negacionismo del cambio climático, que hay estigmatización de los pueblos originarios, de los campesinos. Algo decía Daniela respecto de otras situaciones en Colombia, pero ¿cómo creen que se vincula con otras situaciones que ocurren en otros países y cómo también puede este caso motorizar apoyos, formar a otros movimientos, a otras zonas que estén viviendo cosas similares? Es que, bueno, en los últimos años se ha profundizado el extractivismo y se ha querido imponer la idea y posicionar a Colombia y a la región como exportadores de materia prima, y esto a costa del medio ambiente y sin importar que seamos nosotros los de la zona de la región quienes terminemos pagando quienes terminemos pagando los platos rotos pues de esa explotación. Y también entonces esto se está posicionando a costa de las condiciones dignas de las personas en su territorio. En Colombia esto es un tema bastante álgido y no es gratuito que nosotros como Estado ocupemos los primeros lugares entre los países con mayores cifras de victimización a líderes sociales y en particular a líderes ambientales. Y esto de Jericó precisamente está como en el marco de esta problemática, porque la victimización ya no solamente está viniendo entonces de actores irregulares o de actores del conflicto, sino que estamos viviendo en estos momentos un asunto de violencia institucional completamente dirigida a detener la defensa del medio ambiente, desconociendo acuerdos internacionales como lo es Escazú, por ejemplo. Entonces, tanto las querellas como este proceso penal, que ya es como el gran estallido, como que la gota que rebasa el vaso y permite la difusión amplia de la problemática, esto resulta ser una expresión de violencia y un evidente afán de silenciar a los campesinos. Aparte de eso, pues esto ha sido supremamente voraz en la zona pues, del suroeste antioqueño, porque ha generado un montón de problemáticas familiares, sociales. En la zona esto se está viviendo entre una división profunda entre quienes apoyan y quienes no están a favor de la minería. Entonces, retomando un poco con tu pregunta, o sea, sí, hemos visto, universalmente se ha visto nuestra región o nuestros países como de tercer mundo, como esos territorios a los que se les puede sacar todas sus materias primas, a los que se pueden sacar la riqueza y que terminan siendo como espacios a la disposición de grandes poderes y la dignidad del pueblo que tiene que cargar con las consecuencias de estos proyectos en donde queda. Entonces, extractivismo, ¿para quién? ¿Quiénes se van a apropiar? ¿Vamos a ser nosotros como países quienes vocemos de esa transición energética o vamos a ver la extracción de materias primas para entonces satisfacer otras empresas de otros intereses, ni siquiera del territorio, sino de otras zonas? Entonces, eso es una problemática que tenemos que pensarnos. Y la pregunta que le hacías a Daniela sobre que es que muchas veces se maneja el discurso, la dicotomía de extractivismo y no extractivismo, y que ustedes se oponen al desarrollo, pero cuando revisamos los antecedentes o cuando vemos otros ejemplos, como puede ser el Bajo Cauca, como puede ser la región del Nordeste, el desarrollo ¿dónde llegó? ¿A quiénes les llegó el desarrollo? Porque no fue a estas zonas.
¿Cómo sigue, Ana María, la situación de los 11 de Jericó? ¿Cuál es su situación procesal? ¿Qué se viene? ¿Qué pasos a seguir? ¿Cómo están en este momento? Contanos un poco qué tenemos que saber de esto. En Colombia, bueno, y en Latinoamérica, porque nuestro proceso penal realmente es el mismo, las diferencias son muy pocas, pero nuestro sistema acusatorio pues tiene muchísimas similitudes con los otros sistemas de Latinoamérica. Tenemos dos momentos. Están los momentos de imputación de cargos y de imposición de medida de aseguramiento, que es la decisión si van o no a la cárcel. Esta medida es de carácter preventivo, por decirlo de alguna manera, mientras el proceso sigue, y esto es preventivo en el sentido de que se necesita la imposición de una medida de aseguramiento para cuidar el proceso, por ejemplo, evitar riesgos de fuga, evitar riesgos de alteración de pruebas. Sabemos que estos riesgos no hay posibilidad de que se cumpla, pues con 11 campesinos de origen completamente humilde que se han presentado a todas sus audiencias, que han estado dando la cara, que no tienen posibilidad de comprar testigos, de alterar pruebas, en fin. Entonces lo que la Fiscalía termina diciendo es que son un peligro para la comunidad, son un peligro para la sociedad, pero realmente este discurso se fundamentó en que sus acciones de protesta eran un peligro y que por eso había que pararlos. Entonces vemos el componente aleccionador. Si el juez impone la medida, ellos se verán sometidos a una prisión domiciliaria el resto del proceso. Una segunda fase que sigue es la fase de juicio como tal, que ahí se discutirá la responsabilidad penal propiamente dicha, o sea, si son o no son culpables de los cargos que se les está acusando. Entonces esperaremos, yo creo que la respuesta del juez va a ser clave. El 16 de junio conoceremos pues la decisión del juez si les impone medida o no, y creo que esto nos va a marcar la parada de aquí en adelante, en el sentido de si entonces se le va a dar más fuerza a la Fiscalía para que continuemos el juicio, o que se pueda pensar incluso, si el juez decide no imponer la medida, podría pensarse en situaciones de principios de oportunidad o preclusión, porque en mi criterio profesional no hay siquiera delito. Entonces esto no tendría como salir avante en juicio, pero como te digo, lo que menciona el juez en el 16 va a marcar mucho la parada, si van a llegar más imputaciones, como amenazó la Fiscalía, y si va a poder continuarse con la defensa o no del territorio, por lo menos de estas 11 personas, porque se van a ver privados de la libertad. Entonces, resumiendo nuevamente, el proceso continúa. O sea, el proceso iría a etapa de juicio y allá Fiscalía mostraría sus pruebas, defensa mostraríamos nuestros descargos y veríamos a ver qué decisión frente a la responsabilidad penal se termina tomando en la justicia. Pero evidentemente hay un daño que ya está hecho con el solo clima en el que se pone a la protesta. Estaremos atentos y atentas a lo que ocurra. Para finalizar, les doy un minuto a cada una para que nos dé una reflexión final sobre, bueno, qué es lo importante a prestar atención sobre este caso que para nosotros nos parece que es fundamental para todo lo que se puede venir en la región respecto de estos temas. Daniela, te doy la voz, primera voz. Bueno, no, creo que es momento de que todos y todas nos unamos en esta defensa del territorio, que esto es un asunto que le estamos poniendo la lupa en Jericó, Antioquia, pero que está pasando en otras regiones del departamento, como lo es Bajo Cauca, como lo es el Nordeste, en Colombia, en localidades como Cauca, el Amazonas, y que esto mismo pues se replica en toda América Latina. El extractivismo nos está socavando a nuestras comunidades, les está quitando sus derechos para decidir y para decidir cómo vivir en estos territorios. Entonces creo que es el momento de que quienes defendemos la naturaleza y quienes defendemos los derechos del territorio y los derechos humanos nos unamos en pro de continuar apoyando y protegiendo a estas comunidades que a veces se sienten tan solas y tan abandonadas del Estado, y que encuentran pues en nosotros y en nosotras un espacio para poder visibilizar sus luchas. Ana María. Sí, bueno, yo retomando un poco lo que dice Daniela, yo creo que sí nos invita este caso a una enorme reflexión sobre el tema del desarrollo y el extractivismo, y es a costa de qué estamos dispuestos a promover este desarrollo. O sea, porque es que el agua que se afecta en Jericó no va a ser únicamente el agua del suroeste.
tarde o temprano esto va a tener repercusiones en todo nuestro territorio y en toda nuestra, pues en la tierra, que es nuestra casa común, que ya lo estamos viviendo y que aún así siguen insistiendo estas empresas multinacionales en seguir socavando el medio ambiente, seguir afectando los recursos naturales, que al fin y al cabo son los únicos que garantizan nuestra vida y nuestra pervivencia en la tierra. Y por otro lado, yo creo que tenemos que tener una reflexión profunda sobre el tema del uso del derecho penal como una herramienta aleccionadora para impedir el desarrollo de la protesta social, no solo en este caso, sino, o sea, desde el 2021 hemos visto que en nuestro país y en la región incluso este tema ha ido teniendo mayor alcance. El hecho de castigar a las personas por no estar de acuerdo con decisiones gubernamentales, con políticas públicas. Protestar es un derecho humano y no podemos permitir que por ejercer un derecho humano podamos tener siquiera el riesgo de ir a prisión. O sea, que este proceso se esté presentando ya es sumamente indigno y debe preocuparnos como sociedad, como Estado de Derecho, como región. O sea, que esto siquiera se hubiera presentado es un mensaje ya fuertísimo de que tenemos que cerrar filas en torno a la protección de nuestro derecho a manifestar nuestra inconformidad. Ana María, Daniela, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y de ustedes nos despedimos hasta una nueva entrevista de NTV Info. Recuerden que si les gustó, denle me gusta, denle seguir, compartan esta entrevista y seguimos conectados y conectadas.